Sí, Señor, porque ese es el orden de Dios para poder recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Este año es el año cuando usted debe poner un orden a su vida espiritual. Sabemos que no estamos trabajando con los templos abiertamente como lo estamos acostumbrados a hacerlo, pero hay lugares de reuniones donde los obreros hacen su reunión con el grupo que le corresponde a él. Entonces, este año es el año cuando usted debe tener un orden. Así sea un día de reunión, usted debe estar ahí. Usted debe estar ahí. Este año es el año cuando usted tiene que corregir una serie de cosas. Tenemos que corregirnos una serie de cosas. Gloria al nombre del Señor. Y le estamos hablando esto a la gente que administra en el altar. La persona que administra en el altar tiene que tener un orden. Yo tengo que mantener un orden todos los días en mi vida espiritual. Una disciplina en nuestra vida espiritual. Porque no es llegar y agarrar el instrumento, entonces no cumplí el orden establecido, no tengo disciplina espiritual. Este año es el año cuando nosotros tenemos que ponerle orden a muchas cosas. ¿Qué habló Pablo aquí del orden? Él le dice en una lucha que tenía con la iglesia en la Odisea. Cuando vamos a Apocalipsis, ay Dios mío, esa iglesia era fuerte. Y si Pablo tuvo una lucha con esa iglesia cuando él escribió que apenas había reseñas de ella porque él evangelizó toda el Asia y ya había dificultades, y cuando andamos allá a esta iglesia vemos muchas cosas, es una iglesia como tibia, había muchas cosas que no agradaban al Señor. Entonces hay que poner en orden una serie de cosas. Entonces el tema de esta mañana es el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Desde el principio de la creación nos demostró cómo todo tiene su tiempo y tiene su función. Cuando Dios creó este mundo, ¿no dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba como desordenada y vacía. Mire cómo estaba la tierra. Cuando usted está haciendo una casa, todo está desordenado. Hay bloques por un lado, hay piedra picada por un lado, hay cabilla por un lado, hay harina por otro lado. Todo el material está desordenado, pero a medida que se va edificando, todo ese material se va uniendo, está haciendo su función y se va colocando en el lugar donde se va a usar. Entonces, eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad? Todo estaba desarreglado, todo estaba desordenado y estaba vacío. ¿Sabe que la persona que anda desordenado espiritualmente siempre está vacío espiritualmente? Siempre está vacío espiritual, porque una de las cosas que llena el vacío espiritual de la persona es cuando yo le pongo orden a mi vida, que dice que voy a afirmar en Jesús, voy a caminar correctamente con Él, y ahí viene el Espíritu Santo de nuevo a tomar posesión de nosotros y comienza a manifestarse su poder en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas porque todo no estaba desordenado. Y aunque el Espíritu Santo estaba ahí moviéndose, no había persona donde Él habitaba. Mire, cuando uno está desordenado es tremendo. Puede haber mucha gente en una iglesia y el Espíritu Santo puede estar moviéndose, pero no hay operación de Él, porque todavía no hay orden. Yo tengo que ordenar mi vida con el Señor. Vamos a poner en orden a las cosas del Señor. ¿Y sabe lo que dice primera de Pedro 5:17? Antes de mandarle allá afuera a alguna persona, arrepiéntate, busque a Dios, mira que tiene que buscar a Cristo. Tenemos que hacer primero lo que dice primera de Pedro 5:17. Como dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen a la ley? El juicio comienza por la casa de Dios. En otras palabras, el orden comienza por la casa de Dios. Bueno, búsquelo por ahí, está en el capítulo 4. En el capítulo 4. Entonces, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y este año es el año del orden de la casa de Dios. Porque tenemos que tener orden para que las bendiciones que proféticamente se han anunciado se hagan una realidad en cada uno de nosotros.
y podamos disfrutar de la bendición de parte de nuestro Dios. Ahí lo tiene la pantalla. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Primero comienza por nosotros. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen? Hoy que mismo Jesucristo llegó a Jerusalén, ¿y cómo estaba el templo? El templo lo habían convertido en un mercado. Como el mercado Hugoneros allá en las curvas de Maracaibo. Habían chivos por aquí, habían becerros por allá, habían gallinas por aquí y habían palomas por allá. Y usted ve lo que hizo el Señor. Agarró, dice, un látigo y comenzó a azotarlo y volteó la mesa de los cambistas, de los buhoneros, hablando de que vamos a entender la palabra. ¿Y qué más hizo el Señor? Se las volteó y los corrió y le dijo: no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones. Por eso que aquí, gracias a Dios, que no hay eso. Por lo que estamos aquí somos gente nacida de nuevo. Nacido de nuevo. Entonces, qué importante que el Señor estaba viendo la casa de él, porque la Biblia dice que la casa de Dios, el templo, se hizo ¿para qué? Casa de oración. La casa de oración, entonces el Señor vino y le puso orden. Esa orden fue fuerte, tuvo que usar un fuerte el Señor duro. Gloria a Dios. El orden de Dios en el hogar, número uno. El orden de Dios en la familia. Aquí una palabra recibió un hombre, en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ese hombre fue Ezequías, recibió una palabra fuerte de parte del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequías? Ordena tu casa. Hay que poner en orden muchas cosas, ¿no? Por eso le digo que este es el año de que usted se ordene. Vamos a ordenarnos. Comience usted mismo a gestionar para que usted se ordene las cosas que están desarraigadas, ¿verdad? Que están desordenadas. Yo tengo que ordenar en el Señor. Tengo que corregir una serie de cosas en mi vida. Tengo que arreglar cuentas con fulano de tal y con fulano de tal. Tengo que andar, como se dice, solvente en las cosas espirituales. Vamos a buscar solvencia en las cosas espirituales. Entonces, ¿cuál fue la palabra fuerte para este hombre? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, una enfermedad de muerte tenía este hombre. Y Dios le envió una palabra. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El hombre estaba a punto de irse de esta tierra. Tenía un desorden en la casa. Cuando la persona lo visita, la muerte, es importante que uno se asegure de que esa persona se ve con Cristo. Porque de nada sirve que uno esté cantando cuando ya se pase lista y resulta que allá no se va a pasar. Él no va a aparecer. Y aunque aquí cantemos y hablamos de todo, cuando ya se pase lista, mi gloria de Dios perderé. Y cuando estemos allá tuviste la presencia de Dios, ¿y dónde está? No está. Una vez la hermana Bernarda, una mujer por ahí en los años 80, dice que Dios la llevó al infierno. Y también la llevó al cielo. Eso es algo impactante. Y ella dice que en la iglesia un muchacho murió. En un accidente. Y ella dice que la iglesia, le dolió tanto la muerte del muchacho que hicieron bastante, mire, servicio. Y cuando Dios la llevó allá, que duró como 7 días, estaba viendo todo lo que estaba pasando ahí. Y yo lo vi ahí. Ella lo vio ahí. Y a veces nosotros, por no estar en orden, tenemos que estar, este año es el año de orden. Y la Biblia dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vamos a llevarlo al término espiritual. Si nosotros no ordenamos nuestras vidas espirituales, nos morimos espiritualmente. La iglesia no es culpable, el pastor no es culpable, los hermanos no son culpables, porque hay mucha gente que a veces comienza a culpar a los otros y nunca reconoce que es él mismo el culpable. Entonces, tiempo de ordenar. Número 1, el orden en el hogar. Y cuando vamos también al orden en el hogar, esto va relacionado con la familia. ¿Cómo está caminando nuestra familia? ¿Cómo están caminando nuestros hijos? Saber lo que ellos están haciendo. Porque cuando usted todavía tiene hijos que todavía están al cuidado suyo, usted tiene una responsabilidad con ellos. Y como tiene esa responsabilidad con ellos, usted tiene que saber qué hacen.
Ahora, cuando ya son mayores de edad, que ya han formado una familia, y sin embargo uno tiene que estarle recordando constantemente. Porque el hecho de que la persona que cumpla la mayoría de edad no quiere decir que yo me desligue y yo no acepto un consejo de papá y de mamá. No, señor. Ahora es cuando más necesitamos. Entonces, qué importante que nosotros mantengamos el orden familiar. El orden familiar, que cuando nos toque salir de aquí podamos presentarnos delante de Dios, como yo estoy seguro que se presentó Noé, con un orden familiar, con su esposa, las esposas de sus hijos, ahí cuando Dios los escogió para hacer esa gran embarcación. El orden familiar, ese es el punto número 1, de los padres, número 2, de los padres y los hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Versículo 21, los padres con los hijos. Porque hay un orden familiar. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Verdad? Usted que tuvo sus hijos a temprana edad, yo sé que usted los está disfrutando ahorita, está disfrutando aún de sus hijos, de sus nietos y también de sus bisnietos, los está viendo, ¿verdad? Y la Biblia dice que son herencia de Jehová. Ese muchachito o esa muchachita que usted tiene ahorita, que la tiene sentada en la silla, esa es la herencia suya. No la vea como un problema. No la ofenda, no la maldiga, porque a veces cuando sucede algo, entonces es que los niños son así. La Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección, bueno, lo va a ayudar a fundamentarse. Pero ¿qué dice la palabra? Usted no tiene que maldecirlo, no tiene que avergonzarlo, no tiene que estarlos acusando, no tiene que estarlos comparando con otros, no tiene que estarles diciendo nada, ni poniéndoles apodos, ni llamándoles, mire, tantas cosas, porque eso lo va a marcar a él. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ese es uno de los principales mandamientos de la palabra de nuestro Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Verdad? Esta es una cuestión de sujeción. El orden familiar tiene que haber sujeción. Usted va a salir de la casa. Mamá, voy a tal parte. Papá, voy a salir. ¿A qué hora voy a llegar a tal hora? Pero ¿sabe qué es tremendo? Que una persona salga de la casa y 3 días en la calle no sabe a dónde está. Entonces, hay gente que a veces viven en la casa juntos, pero no revueltos. No se trata, no hay comunicación. Y tiene que haber una comunicación, porque ese es el orden familiar. Ese es el orden familiar, en la comunicación. Entonces, el hijo tiene que tener una comunicación. Entonces, el hijo obedece a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Si usted es cristiano, debe entender que esto agrada a Dios. Y si la persona es un poco severo, llévele la corriente. Aunque usted tenga la razón, no discuta con él. Déjelo que. Aunque usted tenga la razón, no esté contendiendo con él, déjelo que eso se le va a pasar, déjelo que. ¿Por qué? Por el mandamiento. Por la palabra que tenemos acá, tenemos que llevar la corriente. El otro versículo que sigue, que es el versículo 21, miren lo que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desentiendan. Si es que el padre no tiene que usar mucha pereza, verdaderamente es tremendo. Por eso vemos tantos hijos abandonados ahorita, hijas abandonadas tremendamente, una familia que se está destruyendo. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por la familia. Dios nos va a pedir cuenta por lo que nos dio. Estamos hablando el orden de Dios, es el orden del Señor. Hay orden también para las casadas. Estamos hablando del matrimonio, del orden de lo que es la familia. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19, dos textos importantes. Mire cómo es el orden familiar. Casada está sujeta a vuestros maridos, ¿verdad? Dice, como conviene en el Señor. Esa palabra, como conviene en el Señor. O sea, mujer que está aquí en esta mañana, usted le conviene estar sujeta a su marido. Y le digo algo, por eso que el matrimonio es para toda la vida.
El matrimonio es para toda la vida, ¿está viendo? Amén. Yo cuando veo a la gente que tenga eso abrazado, apochungado, yo le digo, deje que pasen 30 años para ver. Y yo los veo de foto por allá y vuelven otra vez, deje que pasen 30 años. Y se sabe verdaderamente, se aguanta la pena, ¿verdad? Porque el matrimonio es para toda la vida. Esto no hay que estar cambiando. Ese es el orden bíblico, el orden de Dios. Y aunque la palabra tiene su reglamento, ¿verdad? La Biblia dice que hasta que la muerte o sea. Es como dijo el apóstol Pablo allí en Romanos, la mujer casada está sujeta a su marido mientras esté viva. Pero si su marido llegara a partir, dice, es libre de casarse otra vez con tal que sea el Señor. Ese es el orden. Eso está ahí también en 1 Corintios capítulo 7. Y hay muchas recomendaciones de Pablo. Entonces, ahí está hablando de lo que es la sujeción. La sujeción no son gritos, no son golpes. La sujeción es algo tan importante que uno sabe el comportamiento de cada uno. Está sujeto. ¿Qué más dice el otro versículo? Vamos a ver. El versículo 19 dice, marido, ahora va con nosotros, porque aquí hay para los dos. Marido, amad a vuestras mujeres y no se haya con ellas. Las palabras ofensivas, yo le digo algo, cuando en un matrimonio comienzan las discusiones y se ofendan y se falten el respeto, hasta ahí llega. Eso va a haber un problema. Eso va a comenzar un conflicto. Los matrimonios se mantienen estables cuando no hay ofensas, cuando no hay aspereza. La Biblia dice que nosotros somos una sola carne. Como es que dijo Adán cuando vio a Eva, esa mujer debe ser una mujer más hermosa, porque esta fue la que yo veo, modelo, ¿verdad? Cuando la vio le dijo que era ¿qué? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces, si es hueso de su hueso y carne de su carne, y es como dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, hablando del matrimonio, también dijo que nadie dice que la carne se sustenta y la cuida, nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Esto está hablando de la unión matrimonial. No como esas calcomanías que usted se embarca en un autobús que dicen allí el mensaje del diablo, la Biblia del diablo dice, la casa de mi mujer y yo soy soltero. Esa es la Biblia del diablo. Usted lo ve en los carritos compuestos, siempre lo veía ahí. Y esa es la Biblia del diablo. Pero la Biblia del cielo te dice de esta manera, marido, amad a vuestra mujer. Usted tiene que aprender a amar a su mujer. Esto es para toda la vida. Estamos hablando del orden divino, el orden de Dios, el orden del ministerio. Yo le digo algo, los hechos hablan más que las palabras. Eso hablan más que las palabras. La persona puede tener una buena predicación, pero si el orden familiar es como el que señala para adelante, como me dijo uno, usted señala para adelante, pero aquí hay 4 dedos que están señalando para atrás. Gloria al Señor. Entonces el orden de Dios dice, mujeres, no sean ásperos con ellos, trate bien a su mujer, ámenla, valórenla. Gloria al Señor. Valore a su mujer, trátela bien, trátela bien. No le ponga nombres raros. Mira, cabezona, ven acá. Si usted cuando se enamoró de ella, nunca le dijo así. ¿Ah? Ahora sí le ve una versión grande, ahora sí ahora sí le está viendo error. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios quiere bendecir grandemente a la familia. Quiere bendecir grandemente a la familia. Estamos en el otro punto 3 aquí, estoy en el 1. Para los casados, para los jóvenes solteros, también hay gloria a Dios. Con Rubén. Jóvenes de ayer, como decía el gloria de jóvenes. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 27-28.
Hay mandamientos para los jóvenes. Porque siempre en la iglesia llegan avalanchas de juventud, ¿verdad? Algunos forman su hogar, su orden familiar, y otros siguen ahí. Pero hay que esperar en el Señor. Yo lo felicito a la gente que espera en el Señor, pero no hay que esperar mucho tampoco. Aleluya. Gloria al Señor. Mira lo que dice el versículo, mira la pantalla, dice: estás ligado a mujer, no procures soltar. Oye, si estás ligado en el matrimonio, no procures divorciarte. Vamos a llevarlo así. No procures soltarte. Ay, Dios, ahora conseguí esto de Dios. Yo he conseguido personas confundidas que me han dicho: hermano, tengo 20 años, pero ahora sí conseguí. Dios te dijo que esto era de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que era de Dios? Si tú formaste una familia hace 20 años, eso no es Dios. Eso eres tú mismo. Un sentimiento que está naciendo ahí emocionalmente. Y ese sentimiento te está llevando a ti a ver otras cosas que no están en el orden del Señor. Entonces, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, pues no procures casarse. Guárdalo Dios.